Listos. Bien, si tienen preguntas, pues por supuesto les pido que me vayan interrumpiendo a medida que vayamos avanzando. Bueno, la última clase revisamos la parte de normalidad y de heterocedasticidad, ¿ok? Que son dos de los tres supuestos de los errores. Em, y lo que vamos a ver en este momento es la última parte, que es la parte de autocorrelación o el último supuesto sobre los errores que vamos a revisar. ¿Listo? Y adicional a eso, vamos a ver dos supuestos sobre el modelo que son multicolinealidad y forma funcional. Eso es lo que nos va a ocupar esta clase de hoy, ¿listo? Y el próximo miércoles nos vemos un rato para terminar una cosa pequeña que nos va a quedar faltando seguramente y para resolver dudas, ¿ok? Para el trabajo que lo tienen que entregar el viernes de hoy en 8 y para el examen que sería del lunes que viene en 8, que del miércoles que viene en 8, creo. Bueno. Entonces, un poco entrando en contexto con el tema de autocorrelación, nosotros hemos visto a lo largo de este semestre, desde el principio, eh, qué es el concepto de autocorrelación. Recuerden que el concepto de autocorrelación eh, está relacionado con que las covarianzas de los errores en dos periodos distintos sean distintas de cero, es decir, que los errores estén correlacionados unos con otros en algunos momentos del tiempo. Eso quiere decir autocorrelación. Es importante que tengan en cuenta que la autocorrelación solamente tiene sentido con bases de datos de series de tiempo. ¿Por qué razón? Porque si estamos en un corte transversal, pues estamos parados en un momento del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces no tiene sentido que yo hable de autocorrelación cuando solamente estoy parado en un periodo de tiempo. Entonces es importante eso, ¿de acuerdo? Tengan cuidado con eso porque ustedes usualmente, y les digo, yo siempre les he dicho lo que usualmente, los errores que ustedes usualmente cometen, y ese es uno de los errores frecuentes, y es que ustedes hablen de autocorrelación cuando están en una base de datos de corte transversal. Pero ¿cómo lucen? Esto ya lo habíamos mencionado alguna vez en clase, si no estoy mal, cuando empezábamos a ver todo este tema de autocorrelación, hablando de los supuestos en general del modelo de regresión. Habíamos hablado sobre el tema de autocorrelación y yo les había mencionado, porque creo que alguno de ustedes me había preguntado incluso cómo lucían los errores de un modelo de regresión que tenga autocorrelación. Entonces, en este gráfico lo que estoy haciendo es mostrándoles más o menos cómo se comportan unos errores con autocorrelación. Recuerden que los errores deberían tener, ese es uno de los supuestos, media cero. Pero fíjense que estos errores acá, si no tenemos en cuenta este cambio estructural que ocurrió acá, ¿sí? Eh, no pensemos en este cambio estructural que ocurrió acá en la Segunda Guerra Mundial, en el consumo, sino simplemente en la tendencia general de los errores. Fíjense que estos errores bajan primero, parece tener un comportamiento de U. Bajan primero, pasan el umbral de cero, por debajo de cero, y luego vuelven y suben y tienen una tendencia. Esto tiene dos tendencias. Esto parece que fuera incluso el comportamiento de los errores parece no lineal. ¿Listo? Entonces, cuando los errores tienen un comportamiento como ese, uno ya empieza a tener sospechas fundamentadas en que los residuos de su modelo van a estar autocorrelacionados.
Aunque, como lo vamos a ver ahorita, pues eso no es una prueba definitiva de autocorrelación. ¿Ok? Para eso hay unas pruebas y las vamos a ver hoy también. Simplemente para que ustedes sepan más o menos cuál es el comportamiento que tienen unos residuos autocorrelacionados. ¿Cuál es la otra manera de ver si unos errores tienen autocorrelación o no? Lo podemos hacer a través de este gráfico en donde tenemos acá en el eje vertical a los residuos y en el eje horizontal tenemos a los residuos en T-1, ¿sí? Entonces, fíjense que es como si yo tuviera aquí los residuos que fueran mi variable dependiente y la explicativa a los residuos en T-1 o los residuos rezagados un periodo. Ahorita vamos a aprender a hacer eso en Stata. Pero me interesa, digamos, la parte intuitiva por ahora, porque lo que yo estoy diciendo acá de la correlación, fíjense, si yo tuviera acá esto, yo estaría diciendo, o podría decir que el error 1 está correlacionado con el error en T-1, o el error 2 con el error 1. Simplemente, pues, ¿cómo puedo yo observar gráficamente si dos variables están correlacionadas? Pues con un diagrama de dispersión, ¿cierto? Como lo hemos venido haciendo durante todas las últimas clases. Aquí tendríamos la variable dependiente, los residuos, y la variable explicativa, los residuos en el periodo anterior. Si eso muestra una tendencia, ya sea positiva, como en este caso, o negativa, pues por supuesto vamos a tener sospechas de que los errores están correlacionados. Positivamente, de nuevo, si la pendiente es positiva y negativamente, si la relación entre esos residuos es inversa. Ustedes también se preguntarán, bueno, ¿y cómo sería el diagrama de dispersión de los residuos en T y en T-1 si no hubiera autocorrelación? Pues simplemente se vería aquí como un agregado de puntos sin ningún tipo de tendencia. Y si trazamos la tendencia, pues nos va a dar prácticamente horizontal al eje X. Ese sería el gráfico de unos residuos que no tuvieran autocorrelación, pero claramente este no es el caso. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son algunas de las posibles causas de autocorrelación? La existencia de ciclos y tendencias en la variable dependiente y posiblemente en algunas explicativas, pero la existencia de ciclos, ustedes recuerdan y me imagino que ustedes son familiares con eso en sus clases de macro, vieron que el PIB tiene ciclos o que también hay algo que se llama el ciclo de negocios, ¿cierto? Entonces, ese tipo de comportamientos cíclicos en la variable dependiente especialmente hace que los residuos tengan esta forma también con cierta tendencia. Y eso estaría pues violando el supuesto de autocorrelación y claramente el de valor esperado igual a 0. ¿Listo? ¿Cuál es la otra posible causa de la autocorrelación? Que existan relaciones no lineales entre las variables del modelo, es decir, que yo tenga algunas de mis variables explicativas estén elevadas al cuadrado, sobre todo al cuadrado, creo que es lo más común. A veces cuando hay unos tipos de modelos financieros que se llaman modelos tipo spline o regresiones tipo spline, en donde tienen eh, varias variables explicativas que están elevadas a potencias, incluso más de cuadrados y de cubos. Entonces, ese tipo de modelos pues va a tender a tener autocorrelación. ¿Ok? Otra de las causas de la autocorrelación es la omisión de variables relevantes, ¿cierto? Entonces, si ustedes, por ejemplo, olvidan incluir alguna variable en su modelo de series de tiempo, porque recuerden que no tiene sentido en el corte transversal, pues seguramente van a tener algún problema de autocorrelación. La omisión de variables que sean importantes en el modelo le va a incluir en los errores este tipo de comportamiento, fíjense. Un tipo de comportamiento en los errores que sea tendencial, violando el supuesto de autocorrelación y claramente el supuesto
valor esperado igual a 0, ¿listo? Bien, y la siguiente posible causa es la especificación incorrecta que está muy relacionada con el punto anterior. Si ustedes especifican inadecuadamente su modelo, si no incluyen las variables que son o incluyen variables que no deberían explicar el modelo, también el modelo, los errores pueden sufrir de lo que llamamos autocorrelación, ¿ok? Esas serían como 4 de las posibles causas eh, que les van a llevar a que tengan a ustedes unos errores autocorrelacionados. ¿Cuáles serían las consecuencias? Perdón, aquí me equivoqué y puse posibles causas. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de la autocorrelación? Prácticamente las mismas que veíamos en heteroscedasticidad. ¿Por qué? Porque también me está afectando la matriz de varianzas. La autocorrelación en los errores me afecta la matriz de varianzas covarianzas de los betas. ¿Ok? Entonces, mis estimadores van a seguir siendo insesgados y también consistentes, pero van a ser ineficientes. Es decir, que la matriz de varianzas covarianzas de los betas va a ser distinta a lo que debería ser, en particular más grande. ¿Ok? Esa es, digamos, una consecuencia importante, tal vez la más importante. Y eso está relacionado con este segundo punto, como lo vimos en heteroscedasticidad también, y es que las pruebas de hipótesis van a ser inválidas. ¿De acuerdo? Las pruebas de hipótesis van a ser inválidas. ¿Por qué razón? Porque si la matriz de varianzas y covarianzas de los betas va a estar mal, ¿ok? Debido a que la matriz de varianzas y covarianzas fuera de la diagonal principal son distintas de 0 porque hay autocorrelación, pues claramente yo no puedo confiarme de las pruebas de hipótesis. ¿Por qué? Porque yo las pruebas de hipótesis, recuerdan cuando hacemos una prueba T, en el denominador que tengo. En el denominador tengo la raíz cuadrada de la varianza del beta. ¿Listo? O también puedo tener las covarianzas en el denominador. Entonces, si esas varianzas y covarianzas están mal, pues yo no me voy a poder confiar de esas pruebas de hipótesis, ¿de acuerdo? Es decir, las van a invalidar. Entonces, las consecuencias básicamente están muy relacionadas a lo que ocurre también con la heteroscedasticidad. Bien, ahí vamos a ver dos métodos de detección, dos pruebas de hipótesis que nos van a ayudar a detectar el problema de autocorrelación. La primera prueba de hipótesis es la prueba que se conoce como Durbin y Watson, por los señores que desarrollaron esta prueba. Esta prueba es muy específica y es la menos utilizada en la práctica, pero que nos ayuda a entender, digamos, un poco de manera general el problema de la autocorrelación y intuitivamente nos ayuda también a entender eh, cómo tendría sentido darnos cuenta si existe o no existe autocorrelación en los errores de un modelo. Entonces, esta prueba de Durbin y Watson solamente permite detectar autocorrelación de primer orden, ¿de acuerdo? Que por favor eso lo tengan muy claro. La prueba de Durbin y Watson es muy específica para autocorrelación de primer orden. Por esas razones, pues es la menos utilizada en la práctica, ¿de acuerdo? Porque rara vez uno solamente tiene autocorrelación de primer orden. Uno puede tener autocorrelación de orden 2, 3, 4, 5, 12, 18, sin ningún problema, como lo vamos a ver ahora. Bien, entonces esta prueba nos dice, bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta prueba de hipótesis? Que es lo que ustedes tienen que hacer en su taller. Entonces, primero estimamos el modelo original. ¿Listo? Entonces, mi modelo original en este caso, yo estoy diciendo que es YT en función de beta 1, beta 2x2, beta 3x3 hasta beta k, xk más el término de error. ¿Listo? Guardamos los errores de ese modelo. ¿Listo?
Ya nosotros sabemos hacerlo en Stata con el predict, con el comando predict. Guardamos los errores. Después de guardar esos errores van a ser nuestra variable dependiente en una regresión auxiliar. De nuevo, los errores que guardamos van a ser la variable dependiente, fíjense aquí está, van a ser la variable dependiente de una regresión auxiliar que tiene como variable explicativa el primer rezago del error o el error rezagado de un periodo. Ahorita vamos a mirar cómo hacemos eso en Stata, cómo generamos este rezago del error. Simplemente necesitamos el error para poder encontrar este rezago de ese valor. ¿Listo? Fíjense que esta regresión auxiliar que tenemos que estimar acá tiene una característica particular y es que no tiene intercepto. El intercepto es cero. Pues eso tiene todo el sentido del mundo porque yo estoy estimando una regresión entre los errores. ¿Listo? Y recuerden que el error tiene media cero por definición. Entonces no tiene sentido que yo le ponga intercepto a estos errores, porque el intercepto yo estoy suponiendo que es cero, ¿cierto? Que tiene media cero. Recuerdan que él fluctúa alrededor de cero, pues si yo corro una regresión con los errores, entre los errores y el mismo, pues no tiene sentido que yo le ponga intercepto. A eso tenemos, esa opción se la vamos a tener que dar en Stata, porque recuerden que cada vez que yo estimo una regresión a través del comando regrese en Stata, él automáticamente me incluye la constante. Entonces lo que vamos a tener que hacer para que no la incluya es después del regress le damos coma, no constant, todo pegado, ahorita lo miramos en Stata y simplemente el error, perdón, la regresión no nos va a mostrar constante o intercepto. Más BT, algunos de ustedes me han preguntado qué es BT, pues BT es un error esto es una regresión, mejor dicho. Y cada regresión tiene unos errores. ¿Por qué la llamo BT? Pues porque es distinta a este error de acá del modelo original. Claramente son errores distintos. Este BT son los errores de esta regresión auxiliar, como cualquier otra regresión. Ustedes corren cualquier regresión, le dan predict un nombre cualquiera, coma resid, y pues les va a arrojar unos residuos. Todas las regresiones tienen residuos. ¿Listo? Esto es solamente una regresión auxiliar que corremos entre el error y el error en t-1. ¿Qué es lo más intuitivo de esta regresión? Prácticamente lo que estamos haciendo es esto. ¿Se dan cuenta, muchachos? Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Los residuos como variable dependiente y como variable explicativa los residuos en t-1. El row que nos va a arrojar, que acompaña a los errores en t-1, son fundamentalmente esta pendiente que tenemos de esta línea de ajuste, ¿cierto? Pues estamos hablando de una regresión normal, que llamamos la regresión auxiliar, entre los errores y los errores en t-1. Si aquí tengo los errores o los residuos y aquí los residuos en t-1, y yo corro una regresión entre ellos, pues esta pendiente va a ser ese row que tenemos ahí. ¿Listo? El error contra el error en t-1 y aquí tenemos un row que va a ser esa pendiente de ahí. Pero, ¿qué es esa pendiente a la larga? Esa pendiente o ese row que tenemos nosotros ahí que nos va a dar esa regresión, pues no es otra cosa que la correlación que hay entre el error de hoy y el error de ayer. Este row de acá corresponde a la correlación que hay entre los errores de hoy y los errores de ayer. ¿Listo? Recuerden también otra cosa, una correlación, un coeficiente de correlación está entre -1 y 1. Dos variables no pueden estar correlacionadas en más del 100%. ¿De acuerdo? Yo no puedo decir que la variable X y la variable Y, la correlación es del 140%. Pues no, lo que más en lo que más pueden estar correlacionadas dos variables es en 1 o en 100%, ¿de acuerdo? Si yo digo, bueno, quiero calcular la correlación entre el PIB y el PIB, pues la correlación es del 100%, no puede ser del 105% ni del 110%. O si digo que quiero calcular la correlación entre el PIB y menos el PIB, pues la correlación va a ser de -1 o menos el 100%, ¿de acuerdo? No puede ser más
grande de 1 en valor absoluto. ¿Listo? Entonces fíjense que la correlación puede tomar valores extremos de -1 o en la mitad de 0, la correlación puede ser 0 o la correlación puede ser positiva, 1 máximo, pues no puede ser más de 1. Bien, listo, ya teniendo claro eso, después de que estimamos esta regresión auxiliar que nos recomienda Durbin y Watson, lo que hacemos es calcular un estimador que llamamos D o DW, que es el estimador de el estadístico de autocorrelación de primer orden que desarrollaron ellos. Ellos nos dicen, vea, la fórmula para el estadístico de Durbin y Watson es este cociente que tenemos acá, la sumatoria de entre e menos e ente menos 1, todo al cuadrado, en el numerador y en el denominador la sumatoria de los errores al cuadrado, que esta es como una fórmula de una covarianza, básicamente. Es bastante intuitiva, sin embargo, pues no es muy agradable a la vista, pero hay una cosa muy chévere de esta prueba y es que estos señores demostraron que este estadístico de Durbin y Watson es aproximadamente igual. Eso quiere decir esta doble tilda que tenemos acá. Esta fórmula que tenemos acá en este cociente, ellos demostraron que esto es aproximadamente igual a 2 menos 2 veces por ρ. ¿De acuerdo? ¿Qué es ρ? Pues ρ es el coeficiente del error en t-1 en esta regresión auxiliar. Es decir, después de que yo estimo esta regresión auxiliar, ¿qué hago? Encontrar el estadístico del Durbin y Watson. ¿Ok? ¿Cómo lo encuentro? Pues simplemente hago 2 menos 2 veces por ρ. Y ya, eso me da el estadístico de Durbin y Watson. ¿Cuál es la hipótesis nula en esa prueba? Que no hay autocorrelación de primer orden. Y la hipótesis alterna que hay autocorrelación de primer orden. ¿Ok? Ustedes van a decir, bueno, ¿y yo qué hago con ese Durbin? Resulta que el Durbin, este estadístico de Durbin y Watson, es una prueba que no sigue una distribución como la que hemos visto, una distribución general como la T, la normal, la F, la chi cuadrada. Entonces estos señores lo que hicieron fue construir su propia tabla de valores críticos. ¿Ok? Yo se las voy a, ahorita la vamos a ver y yo se las voy a subir a Sabio para que la tengan ahí. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos con este Durbin, ya les voy a contar qué hacemos con este Durbin que nos da ahí. Bien, primero vamos a mirar una cosa. Si yo sé que ρ va a tomar solamente valores entre -1 y 1, ¿sí? Miremos entre qué valores va a estar acotado el Durbin y Watson, ¿cierto? Basados en el 2 menos 2 veces por ρ. ¿Qué valores puede tomar 2 menos 2 veces por ρ, es decir, el Durbin, de acuerdo a los valores que tengamos nosotros en ρ? Entonces miremos los valores extremos. Empecemos desde los negativos. El menor valor que puede tomar esta autocorrelación es -1, ¿cierto? Listo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale el Durbin? Es decir, ¿cuánto es 2 menos 2 veces por ρ si ρ vale -1? Es decir, si los errores están correlacionados negativamente acá. ¿Quién me dice cuánto valdría el Durbin si ρ es -1? 4, profe. 4, pues por supuesto, claro que sí. 4, es decir, si yo tengo autocorrelación negativa porque este ρ acá en esta regresión auxiliar me dio -1, ¿cierto? Y yo hago 2 menos 2 menos 2 factor de -1, pues por supuesto esto me va a dar 4, es decir, el Durbin-Watson, cuando yo tenga autocorrelación, la más extrema autocorrelación negativa, que sería -1, pues el Durbin va a ser 4. Listo, entonces vayámonos más hacia el centro. ¿Qué pasa si no hay autocorrelación? ¿Qué pasa si el ρ vale 0? Es decir, si no parece haber autocorrelación entre el error y el error en t-1, ¿cuánto valdrá el Durbin? 2. 2. Perfecto. ¿Cierto? Entonces ese sería, entonces fíjense que nos hemos movido el Durbin hasta ahora, hemos visto que puede tomar valor de 4
máximo para ese lado 4, luego nos venimos de para acá y vemos que puede tomar valor de 0 también si no hay autocorrelación. ¿Y qué pasa si hay autocorrelación positiva perfecta? Es decir, si ρ toma valor de 1. ¿Cuánto vale el Durbin? 0. 0, por supuesto, ¿cierto? Listo, entonces ya nos acabamos de dar cuenta que el Durbin y Watson solamente va a estar acotado entre 0 y 4. ¿Listo? 0 cuando hay autocorrelación positiva perfecta, es decir, cuando ρ vale 1. 2 cuando ρ vale 0 y no tenemos autocorrelación entre los errores de hoy y los de ayer. O vamos a tener 4, el Durbin va a valer 4 para los valores de autocorrelación negativa, para la mayor autocorrelación negativa, es decir, como ρ está acotada entre -1 y 1, esos los únicos valores posibles que puede tomar el ρ de acuerdo a esta fórmula o esta aproximación que ellos dieron de 2 menos 2 veces por ρ, pues va a ser que el Durbin solo pueda tomar valores de 0 y 4, entre 0 y 4, perdón. ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Listo? Eso es exactamente lo que acabamos de decir. Se los puse en este gráfico más amigable. Entonces, acá tenemos los valores. Fíjense que esta recta va entre 0 y 4. Estos son todos los valores posibles que puede tomar el Durbin. Y acá abajo de cada uno de esos valores extremos, yo les puse a qué valor extremo corresponde. Entonces, el Durbin va a tomar valor de 0 cuando ρ vale 1, es decir, cuando tengo autocorrelación positiva, la más alta. Va a tomar valor de 2, y entre paréntesis les pongo cuando ρ vale 0, es decir, cuando no hay autocorrelación. Y va a tomar valor de 4 cuando tenemos autocorrelación negativa, la más alta negativa posible, que es -1. Es decir, fíjense que dentro de toda esta área que tenemos acá, yo podría decir que cuando a mí me dé el Durbin y Watson positivo, perdón, el ρ me dé positivo, yo voy a estar en el Durbin dentro de esta área, a la izquierda de 2, ¿verdad? Y cuando me dé el Durbin y Watson me dé negativo, pues yo voy a estar a la derecha, me voy a estar moviendo a la derecha de 2. ¿Listo? Creo que eso tiene bastante sentido. Ahora, no hemos definido todavía cuál es el umbral para definir cuándo tenemos autocorrelación positiva o no autocorrelación, porque fíjense en una cosa, si yo estoy a la izquierda de 2, ¿sí? Yo voy a poder, yo no voy, todavía no hemos definido cómo sé si 1,1 está más cercano a 2 que a 0, ¿cierto? En términos del Durbin. Es decir, si a mí me da un Durbin y Watson por acá de 1,9, pues yo voy a estar muy cercano a 2, es decir, voy a estar en una zona que llamamos de no autocorrelación, ¿cierto? Porque recuerden que cuando estoy muy cercano, cuando el Durbin está muy cercano a 2, es porque ρ es 0. ¿Y ρ 0 qué es? ρ 0 en esta regresión auxiliar es que el valor del error en t-1 no me está explicando al error en t, es decir, pues no tengo autocorrelación, ¿verdad? Fue lo que acabamos de decir. Entonces, estos señores dijeron, ¿sabe qué? No hay un valor, no hay un único valor que me divida las áreas de no autocorrelación, que sería esta, y el área de autocorrelación positiva. Sino hay dos valores, ¿ok? Esos dos valores son este de L y de U que yo les estoy mostrando acá. Estos son los valores que nos van a dividir las áreas de autocorrelación positiva y las áreas de no autocorrelación. Ustedes se van a preguntar, ¿y por qué razón no simplemente ellos pusieron el umbral como 1? Pues todo lo que sea mayor a 1 es más cercano a 2 y lo que es menor a 1 es más cercano a 0. Pues no, porque recuerden que no estamos en el mundo de las matemáticas, estamos en el mundo de la estadística. Entonces depende de los niveles de significancia, porque de pronto nos da 0,9 y es posible que 0,9 sea aproximadamente más cercano a 2 que a 0.
dependiendo del nivel de significancia de nuevo. Entonces, por esa razón, no es solamente 1 acá o acá este lado 3 para dividir la zona de autocorrelación negativa de la de no autocorrelación. ¿Listo? Entonces ellos pusieron como umbrales dos valores, uno de L, que llamamos nosotros lower, el L es como por lower y el el U es de upper. ¿Listo? Entonces la tabla lo que hace es que nos da estos dos valores críticos o estos dos valores que nos separan la zona de autocorrelación y de no autocorrelación. ¿Listo? Después de que nosotros encontramos estos valores, pues simplemente ubicamos el Durbin que nos dio. Acá nos dio un Durbin, ¿cierto? ¿Recuerdan? Cuando a mí me da, si Rho me da 0,8 y yo hago toda esta operación acá, pues fíjense que Rho si da 0,8 positivo, yo estoy en los positivos de Rho, ¿cierto? Es decir, estoy de este lado. Estoy de este lado, entonces yo tengo que encontrar el de L y el de U y ubicar mi Durbin, el que me dio acá, creo que es como debe ser con 0,8, es como 0,30 o algo así, nos debería dar este Durbin acá. ¿Listo? Y ubico simplemente mi Durbin y ahí me va a decir si caigo en la zona de autocorrelación positiva o de no autocorrelación. ¿Listo? Por otro lado, ¿qué pasa si me da, qué pasa si me da negativo mi Rho? Quiere decir que tengo o estoy en el área de autocorrelación negativa o que debería ponerle atención a la recta del Durbin y Watson del lado derecho, ¿cierto? Entonces, si tengo valores negativos, yo ya no es que vaya a tener otro DL y otro DU distinto, simplemente cojo 4 menos DL y 4 menos DU y ubico estos dos valores acá en la tabla. Creo que estos están invertidos, el 4 menos DU es acá porque es el más grande y 4 menos DL es acá, por favor tengan en cuenta eso. Simplemente cojan 4, que es el máximo valor de esta recta, menos DL, 4 menos DU, ubican esos dos valores acá según corresponda cuál es el menor o mayor en la recta y van a ser sus umbrales del lado derecho. Si el Rho les dio negativo, ¿no? Y hacen lo mismo, entonces como ahí les dio negativo, pues el Durbin va a estar entre 0 y 4. Cualquier valor que les haya dado seguramente va a ser mayor que 2, obviamente. Entonces va a caer o a este lado o va a caer a este lado. Y listo. Ustedes ya dicen, tengo autocorrelación positiva o tengo autocorrelación negativa. Bien, acá yo les estoy señalando dos zonas entre esos dos umbrales. Yo les estoy mostrando esas dos zonas que llamamos zonas de indecisión. Si mi valor del Durbin, ese que yo calculé acá con 2 menos 2 veces por Rho, me da entre los dos valores del umbral, pues ellos lo llamaron zonas de indecisión. ¿Listo? Es decir, yo no estoy seguro de decir si tengo o si no tengo autocorrelación. No puedo decir con la prueba de Durbin-Watson, tendría que utilizar otra. ¿Listo? Miremos la tabla del Durbin y Watson a ver de qué depende. Simplemente para que ustedes se familiaricen con ella. Ahorita de nuevo yo se la subo a Sabio, simplemente es para que la veamos. Esta tabla de Durbin y Watson depende de K'. Fíjense que en las columnas corresponden a K'. Listo, aquí tenemos K' desde 1 hasta 10. ¿Qué es K'? K', aquí dice en la nota de la tabla, en el pie de tabla dice K', es el número de regresores excluyendo el intercepto. Recuerdan que para nosotros K es el número de variables explicativas incluyendo el intercepto, ¿recuerdan? Esto es K', es decir, K pero sin incluir el intercepto. Entonces, si yo tengo un modelo con una variable explicativa aparte del intercepto, pues voy a ubicarme en K' igual a 1, ¿cierto? Bien, y si tengo 20 observaciones, entonces busco acá 20 observaciones, esto es N, esto es lo que buscamos a lo largo de las filas, es el número de observaciones, que es N acá en la tabla. N, si tenemos 20 observaciones y tenemos K' igual a 1, pues nuestros valores críticos de L y de U van a ser 1,201 y 1,201.
411. ¿Listo? Es decir, estos valores de acá serían 1,2 y 1,4. ¿Sí? Aquí sería 1,2 y 1,4. ¿Listo? Si el RO me da negativo, pues lo que yo hago es cojo 4 menos 1,2, 4 menos 1,4 y encuentro estos dos valores de acá. Y me muevo es a este lado derecho de la tabla. Si me da positivo, pues me muevo acá. Es decir, si el RO me da positivo, ¿yo qué voy a estar probando a la larga? Pues si la autocorrelación es positiva o si no hay, ¿cierto? Si está más cerca a cero, con valores ρ cercanos a 1, o si estoy más del lado del Durbin y Watson con valor a 2, es decir, más cercano a que ρ valga 0. Y si el ρ me dio negativo, pues me voy a estar moviendo de este lado de la tabla. Es decir, más cercano a si el Durbin vale 4, es decir, si ρ vale menos 1, que es el valor negativo más extremo, o si me estoy moviendo más del lado de que el Durbin valga 2, es decir, que ρ es igual a 0. ¿Ok? Yo creo que esta tabla es bastante útil para que ustedes entiendan un poco y creo que ha quedado más o menos claro. De nuevo, sin embargo, si tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor indíquenme y con gusto lo miramos. Igual vamos a hacer un ejercicio, yo creo que alcanzamos a hacerlo hoy, ahora en un rato, entonces lo vamos a poder mirar en Stata. Bien. Listo, esa es la primera prueba de autocorrelación. Recuerden que es limitada en términos de que solamente nos ayuda a probar autocorrelación de primer orden. Esta es la otra, la segunda prueba, que es más general y más utilizada en la práctica, que es el estadístico o la prueba de Bruch y Godfrey. Es muy sencilla y es muy general porque nos permite probar autocorrelación de cualquier orden. ¿De acuerdo? Recuerden que con la de Durbin y Watson solamente puedo estar interesado en probar autocorrelación de primer orden. Es decir, si mis errores de hoy solo dependen de los de ayer. Pero ¿qué pasa si yo pienso que mis errores de hoy estén relacionados con los de ayer, con los de antes de ayer y con los de 5 periodos atrás? Pues esta prueba de Durbin y Watson no me sirve, porque solamente me va a probar si tengo autocorrelación de primer orden, para nada más. Para lo demás, si yo estoy con sospechas de que tengo, y en general es lo que pasa en la vida real, si yo sospecho de que tengo autocorrelación de mayor orden, pues lo que hago es utilizar una prueba de Bruch y Godfrey. ¿Okay? Es muy fácil de implementar la prueba, simplemente estimamos el modelo de regresión original, guardamos los residuos como lo hemos venido haciendo y esos residuos van a ser la variable dependiente de un modelo, de una regresión auxiliar. ¿Listo? Tal como hasta acá lo hicimos igual, hasta una regresión auxiliar, pero ahora, esa va a ser la variable dependiente. ¿Cuáles van a ser las variables explicativas? Las variables explicativas van a ser las variables originales del modelo económico. Entonces yo tengo acá, voy a estimar una regresión auxiliar, de nuevo la variable dependiente del error. Las explicativas van a ser x1, x2 hasta xk, que son las variables del modelo original. Y adicionalmente vamos a incluir rezagos de este error, como lo hicimos con la de Durbin y Watson, pero no solamente un rezago, sino vamos a incluir un rezago, dos rezagos, hasta p rezagos. ¿Ok? ¿De qué? Es decir, p rezagos, pero ¿de qué depende ese p o cuánto vale ese p en la práctica? Ese p está relacionado con la periodicidad que tengan sus datos. Tercera o cuarta vez que les digo, por favor, nosotros no podemos pensar en autocorrelación si tenemos datos de corte transversal. ¿Ok? Autocorrelación solamente tiene sentido en series de tiempo. ¿Listo? Bien. Entonces, la periodicidad de nuestros datos. Entonces, si yo tengo datos anuales, ¿qué me dice la literatura, la parte teórica?
nos dice que esos rezagos que yo incluyo en la prueba de Grush y Godfrey depende de la periodicidad de mis datos, es decir, ¿cuántas observaciones tengo yo por año en mi serie de tiempo? Entonces, si yo tengo datos anuales, pues solamente tengo un dato por año, ¿cierto? Entonces, la teoría nos dice, pues entonces en la prueba de Grush y Godfrey solamente incluya un rezago. ¿Listo? Si tengo datos semestrales, si yo tengo datos semestrales, pues la teoría nos dice incluya dos, porque la periodicidad de los datos semestrales, es decir, el número de observaciones por año, va a ser igual a 2, ¿cierto? Si tengo datos trimestrales, pues voy a incluir 4 rezagos. ¿Por qué? Pues porque tengo 4 periodos trimestrales por año. Si tengo mensuales, pues serían 12. ¿Ok? Entonces, este número de rezagos, este P, depende mucho de la periodicidad de mis datos. ¿Qué me dice la práctica? ¿Ok? En la parte empírica, un poco la experiencia que hemos tenido nosotros con estos modelos, es que uno siempre se cubre un poquito más, incluyendo algunos rezagos adicionales. Me refiero adicionales a los que dice la literatura o a los que nos recomienda la literatura. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo datos anuales, la teoría me dice incluya un rezago. Usualmente uno incluye al menos 2, ¿sí? Como para tener un poquito más de flexibilidad en cuanto a la posible autocorrelación que haya. Si tengo datos trimestrales, la teoría me dice, pues, use 4 rezagos en esta prueba. Usualmente uno usa 6, mínimo, ¿cierto? Y si tenemos información mensual, la teoría dice utilice 12. Uno a veces utiliza, dependiendo del número, si tenemos un buen número de observaciones, podemos utilizar hasta 18. ¿Ok? Entonces siempre uno un poquito más, pero definitivamente uno se guía por la periodicidad de los datos. No tiene ningún sentido que ustedes digan es que yo tengo datos anuales y voy a hacer la prueba de Bruce y Godfrey con 18 rezagos. Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, si ustedes me dicen con 2, bueno, yo les creo. Y si me dicen que tienen información trimestral y van a incluir en la prueba de Bruce y Godfrey 18 rezagos, pues tampoco tiene sentido, porque es que 18 rezagos para datos trimestrales, pues no tiene mucho sentido. Pero para mensuales sí. Entonces, se guía uno por la periodicidad de los datos. Después de estimar esta regresión auxiliar, que ya definimos los rezagos, ¿qué hacemos? Pues sencillamente probar la Profesor, significancia de Dime, sí, dime. pero entonces si es por año, se ponen dos rezagos. Eso lo Sí, entendí. así es. En la práctica, claro, en la práctica tú pones unos adicionales a los que nos dice la teoría. Entonces, usualmente para datos anuales ponemos 2. Para datos trimestrales deberían ser 4, pero nosotros generalmente ponemos un par más, 6. Y lo mismo para mensuales, deberían ser 12, pero si tenemos un buen número de observaciones podemos irnos un poquito más allá y hacerlo con 18. Pues porque si tenemos datos mensuales de 1970 para acá, pues tenemos un montón de información. Listo, 500 o 600 observaciones podríamos tener fácilmente, entonces está bien que no tendrá ningún problema en términos de grados de libertad incluirle 18 rezagos a esa regresión. Auxiliar, además, es una regresión auxiliar para hacer una prueba de hipótesis. Muy bien. Listo, entonces después de que definimos, ya sabemos cuál es nuestra variable dependiente, parte de las variables explicativas para esa prueba son las del modelo original y la otra parte son los rezagos del error. Entonces lo que hacemos después nosotros es, en la hipótesis nula, es que todos los gamas son iguales a 0. Es decir, estaría yo parado en el mundo de la no autocorrelación de orden P. ¿Sí? Si yo demuestro que gamma 1 es 0, que gamma 2 es 0 y que mi gamma P es 0, pues ¿qué quiere decir? Que todos estos residuos, perdón, todos estos rezagos de los residuos no me están explicando comportamientos de el error de hoy. En otras palabras, pues no hay autocorrelación. Si hay al menos uno, si hay al menos uno de estos gamas que es distinto de 0, pues estoy parado en autocorrelación de orden P.
ustedes van a preguntar, pero ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el orden de esa autocorrelación? ¿Qué pasa si a mí me da significativo gamma 1 y me da gamma P? Pues usualmente lo que hace uno, o uno llama más bien a esa autocorrelación del mayor orden que nos haya dado significativo en la regresión auxiliar. De nuevo, si me da gamma 1 significativo y gamma P, pues esa autocorrelación es de orden P. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda o alguna pregunta? Lo que yo espero en el taller es que ustedes lo hagan de esta manera. Guardando los residuos, corriendo la regresión auxiliar, definiendo los rezagos y demás. Sin embargo, Profe, Sí, dime. ¿puedes repetir lo del orden que saldría? Claro que sí. Si, por ejemplo, en la alterna, si hay al menos un gamma que es distinto de 0, pues yo veo cuál es el gamma, si ese gamma acompaña a qué grado de rezago. Entonces, si aquí me da, por ejemplo, yo tengo gamma 1, ente menos 1, gamma 2, ente menos 2, más gamma 3, entre menos 3. Y me da significativo gamma 1 y gamma 3, ¿cierto? Gamma 3 acompaña al tercer rezago, entonces yo diría en ese caso que la autocorrelación es de orden 3. No voy a decir que es de orden 1, porque en realidad hay otro rezago mayor que es significativo. Entonces yo siempre escojo el rezago o el coeficiente del mayor rezago y digo que de ese orden es la autocorrelación. ¿Listo? Bien. Como les dije, yo espero que lo hagan de esta manera en su taller. Sin embargo, Stata, es importante que lo sepan, tiene un comando que se llama BG-test, que es el que yo les muestro acá abajo. Ese BG es de Bruce y Godfrey Test, que nos permite hacer esta prueba de autocorrelación de distintos órdenes. Eso tiene opciones. Ustedes le pueden dar ahí con cuántos rezagos quieren hacer la prueba y demás, ¿cierto? Si no lo tienen instalado, como siempre, lo pueden instalar a través del comando ssc espacio install espacio bgtest. Bien, ¿qué pasa si nosotros encontramos que nuestros errores tienen autocorrelación de algún grado o de algún orden, de orden 3, de orden 2, de orden 5? Lo que usualmente se utiliza es incluir rezagos de la variable dependiente como explicativas. Es decir, si yo encuentro que aquí, perdón, si aquí yo estimo este modelo de regresión y encuentro que estos errores están autocorrelacionados, lo que yo hago es incluir aquí como variables explicativas, incluiría un rezago de la variable y. Es decir, incluiría otro beta, y ente menos 1, y ente menos 2. ¿Cuántos rezagos de la variable dependiente? Depende. Usualmente lo que hace uno es que incluye un rezago y revisa nuevamente la autocorrelación de los errores. Si sigue habiendo autocorrelación, incluye otro rezago y vuelve y revisa la autocorrelación de los errores y así sucesivamente. Entonces, una de las medidas remediales que usualmente se utilizan en series de tiempo es incluir rezagos de la variable dependiente para poder solucionar los problemas de autocorrelación. ¿Listo? Bueno, y acá abajo simplemente les estoy mencionando lo que ya les dije, pues que tiene o depende, los rezagos a utilizar dependen de la periodicidad de los datos. Bien. Miremos ahora el tema, bueno, acá digamos, ya entonces terminamos con la parte de los supuestos que es importante mirar en términos de los errores. Hay que revisar si los errores son normales, si son homocedásticos y si no tienen autocorrelación, que es lo que debería pasar en los errores. Las dos siguientes violaciones de supuestos tienen que ver es con el modelo en particular, ya no con los residuos. El primero de esos
que ya no tienen que ver con los residuos, que sino son más bien del modelo, son uno que ya es familiar para nosotros, ya lo vimos, ya hemos hablado de él, me refiero que es la multicolinealidad. ¿Listo? ¿En qué contexto lo vimos nosotros? Nosotros lo vimos en el contexto de las variables Dummy, ¿recuerdan? Bien, entonces la multicolinealidad, ¿qué es? Simplemente para recordar, es cuando existe relación entre nuestras variables explicativas. ¿Recuerdan? Esa relación entre las variables explicativas puede ser de dos tipos. Puede ser perfecta o puede ser alta. Nosotros, pues, hemos mencionado ambas, pero nos enfocamos mucho en la primera, y es cuando la relación entre dos variables en un modelo de regresión es perfecta. ¿Recuerdan el caso de las variables Dummy? Cuando caíamos en la trampa de la variable Dummy, pues es efectivamente eso a lo que nos estamos refiriendo. Si nosotros incluimos tantas variables Dummy como grupos poblacionales tenemos, pues vamos a caer en la trampa de la variable Dummy. ¿Ok? Y vamos digamos, la razón de eso es porque vamos a tener multicolinealidad perfecta. ¿Por qué? Porque la suma de esas dos dummies, que es un vector de 1, está perfectamente correlacionada con otro vector de 1 que corresponde al intercepto, ¿cierto? Eso es multicolinealidad perfecta. ¿Cuáles son las consecuencias de la multicolinealidad perfecta? También ya lo sabemos, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son las consecuencias. La consecuencia es de que nuestra matriz de diseño va a ser de rango reducido. ¿Eso qué quiere decir? Que la matriz X transpuesto por X va a tener determinante 0. Si esa matriz tiene determinante 0, pues no vamos a poder encontrar la inversa de X transpuesto X y claramente no vamos a poder encontrar nuestro betagor. ¿Listo? ¿Cuál es la solución para eso? Que también la aplicamos nosotros ya en las dummies. Pues saquemos una de las dummies, pues no tiene sentido que yo esté incluyendo las dos dummies y me está poniendo ese problema. Entonces lo que hace uno es sacar una de las variables cuando tenemos multicolinealidad perfecta. ¿Listo? Bien, ¿cuál es el otro tipo de multicolinealidad? El otro tipo de multicolinealidad es alta multicolinealidad. Es decir, esa relación entre esas variables no es perfecta, ¿ok? Pero es alta, es decir, es importante. Esa multicolinealidad es alta, ¿ok? Un ejemplo de eso, creo que ya lo vimos nosotros, me parece que incluso lo mencionamos cuando nos veíamos en el salón de clases, y era el ejemplo de la pobreza. Supongamos que nosotros queremos encontrar los determinantes de la pobreza. Entonces uno sabe o podría intuitivamente saber que la pobreza depende del ingreso, ¿cierto? De una medida de ingreso. Pero entonces a nosotros se nos ocurre incluir el ingreso de la familia y adicionalmente el ingreso del jefe del hogar, ¿recuerdan? Que nosotros habíamos dicho, pero pues el ingreso del jefe y el ingreso de la familia pues están altísimamente relacionadas, esas dos variables explicativas, ¿verdad? Porque el ingreso del jefe está incluido o hace parte del ingreso de la familia. Entonces, ese es un caso típico de alta multicolinealidad, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las consecuencias de ese tipo de multicolinealidad? Me voy a devolver un poco. Me voy a devolver un poco, un segundo, muchachos, para que simplemente pensemos en este modelo, ¿sí? Simplemente como para que lo veamos. Supongamos que Y aquí es la pobreza, que X2 es el ingreso de la familia y que X3 es el ingreso del jefe. ¿Listo? De nuevo, ¿para dónde voy? Para que entendamos un poco cuáles son las consecuencias
de tener alta multicolinialidad. Si yo tengo alta multicolinialidad, yo no, digamos, yo puedo seguir pudiendo estimar mis betas, porque los betas no los podemos utilizar solamente cuando tenemos una relación perfecta entre las variables explicativas. Pero si la relación es alta, sí, el determinante de x transpuesto por x va a ser cercano a cero, pero no va a ser cero. Es decir, que yo voy a poder de todas maneras estimar esa inversa, calcularla y estimar los betas, ¿ok? Entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿y entonces cuál es el problema de que dos variables estén relacionadas? Entonces no vamos a tener problemas de eficiencia, no vamos a tener problemas de ensesgamiento, en general, digamos, bueno, diría no tanto de ensesgamiento, pero ya les cuento para dónde vamos, que podría estar un poco relacionado con eso. Entonces, recuerden que ustedes recuerdan que cuando nosotros interpretábamos, por ejemplo, beta 2, ¿qué decíamos? Pues que beta 2 es el cambio en Y ante aumentos en el 1% o en una unidad en X2, ¿recuerdan? Pero había algo importante, manteniendo todo lo demás constante. ¿Listo? Es decir, como si estuviéramos, como si nos refiriéramos a eso que veíamos nosotros en micro del ceteris paribus, ¿recuerdan? La interpretación de beta 2 la hacemos como corresponde al efecto sobre la variable y, o en este caso de la pobreza, si el ingreso familiar aumenta en una unidad o en el 1%, depende si tenemos logaritmo natural o no. Pero esa interpretación es manteniendo todo lo demás constante, es decir, sin tener en cuenta x3 ni nada de eso. Pero ¿qué pasa si x2 y x3 están muy relacionadas? Fíjense que beta 2 ya no va a ser el efecto puro, ¿de acuerdo? O independiente sobre y, del efecto de x2 sobre y. ¿Por qué? Pues porque es que x2 y x3 van a estar relacionadas, entonces beta 2 va a estar contaminada por la relación que hay entre x2 y x3. Y lo mismo pasa con beta 3. Yo ya no voy a poder decir, si estas dos están relacionadas, beta 3 ya no va a ser el efecto puro o manteniendo todo lo demás constante desde de x3 sobre y. Este beta 3 va a tener alguna contaminación también del efecto de x2. Y este beta 2 va a estar un poco contaminado del efecto de x3. Entonces, fíjense que a pesar de que las peores consecuencias o la peor consecuencia uno pensaría que fuera la de multicolinialidad perfecta, que podría ser la más grave. ¿Por qué? Porque no podríamos encontrar los betas. Pero esa es muy fácil de solucionar porque fue un error, seguramente un error tonto en el que yo caí. Haber incluido una variable dummy adicional cuando no debía haberla incluido. La solución es muy fácil, pues no la incluya, sáquela. Pero en el caso de alta multicolinialidad, fíjense que a mí no me da muchas pistas. Después, ahorita lo vamos a mirar, algunas de esas pistas de las que yo les hablo. Pero fíjense que es muy complejo porque yo voy a poder estimar mis betas. De pronto yo no me doy cuenta de que dos de mis variables están altamente correlacionadas. Y el lío ahí con eso es que voy a poder estar contaminando mis betas, ya no necesariamente son los efectos solamente de la variable x2 sobre y, sino va a estar contaminado el efecto de la variable con la cual x2 esté correlacionada o esté relacionada. ¿Cuál sería la solución ahí? Ustedes van a preguntar, bueno, ¿y cómo solucionamos ese problema? Depende. Si x2 y x3, el ingreso de la familia y del jefe, yo pienso que me están midiendo la misma cosa porque lo que yo quería incluir acá era una variable de ingreso. Solamente eso. Pues ambas son variables de ingreso, pues decida solamente incluir una. No necesariamente uno tiene, si para ustedes de pronto es más importante incluir la de la familia, pues incluyan la de la familia, la del hogar. O si solamente ustedes dicen, no, la más representativa es la del jefe, pues dejen solo la del jefe y listo, solucionaron el problema.
Pero ¿qué pasa si las dos variables que están relacionadas miden cosas distintas? En ese caso, ustedes ya tienen que considerar, y es lo que ha dicho la literatura en los últimos años, déjelas ambas y sacrifique la contaminación de sus betas en términos de la interpretación. ¿Ok? Pero es importante siempre que lo digan. Yo sé, reconozco que estas dos variables están relacionadas, es decir, que no necesariamente beta 2 incluye solo el efecto de x2 sobre y, sino que posiblemente también de x3, por la relación que hay entre ellas dos. Y listo. Eso es lo que recomienda la literatura últimamente. Muy bien. ¿Cuáles son las causas? Pues yo creo que sobra decirlo, pero lo mencionamos, pues es que especificamos inadecuadamente el modelo. ¿Sí? Cuando yo decido meterle una dummy que no debo meterle, pues porque si hay dos grupos no le puedo incluir las dos dummies, o si tengo 6 estratos no le puedo meter las 6 dummies, pues claramente estoy especificando inadecuadamente el modelo. En el otro caso de alta multicolonialidad, pues la causa es que estoy especificando inadecuadamente el modelo. Cuando le metí dos variables al modelo, le incluí dos variables que me están midiendo lo mismo y que están muy relacionadas una con otra. Pues ahí cometí un error, a menos que ambas me midan cosas distintas. En ese caso, pues no sería una inadecuada especificación porque yo sé que me están midiendo cosas distintas. Bien. Las consecuencias ya se las mencioné hace un segundo. La de perfecta multicolinialidad, no poder encontrar los betagorros, nuestros estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Y la de alta multicolinialidad, pues el tema de la contaminación de los efectos que ya no van a ser manteniendo todo lo demás constante, sino que va a estar relacionada ese efecto con la variable con la cual esté relacionada la variable del beta que yo estoy tratando de interpretar. ¿Okay? Métodos de detección. En realidad no hay una prueba de hipótesis como tal en multicolinialidad, no la hay, pero nosotros podemos tener indicios, ¿listo? Algunos más apropiados que otros o que nos dan más pistas que otros, pero uno lo que tiene son indicios de que pueda tener el problema. Uno de ellos, bueno, fíjense que esto es bastante intuitivo. Si yo pienso que yo tengo relación entre mis variables explicativas, pues lo primero que yo haría, lo más natural, es calcular las correlaciones entre esas variables, ¿cierto? Si yo tengo 5 variables explicativas, para yo poder más o menos tener ideas si tengo problemas de multicolinialidad, ¿qué hago? Pues calculo la matriz de correlaciones de mis variables explicativas y miro qué miro qué me están dando esas correlaciones. Sobre eso, recuerden que la correlación solamente puede estar entre menos 1 y 1, ¿cierto? Cualquier correlación. Resulta que la literatura y en los libros, en algunos libros, seguramente si ustedes leen sobre esto, se van a encontrar que los libros dicen, en algunas oportunidades dicen, ¿sabe qué? Si esa correlación es mayor a 0,5, es decir, mayor al 50%, en valor absoluto, porque puede ser negativa también, ¿cierto? Dos variables pueden estar negativamente correlacionadas sin problema. Si esa correlación es mayor a 0,5 en valor absoluto, puede haber indicios, no es, de nuevo, no es que tengan multicolinialidad. Todas estas cosas son indicios. Si se cumplen varias, ya uno lo piensa seriamente en que realmente tiene multicolinialidad. Entonces dicen en la teoría eso. Sin embargo, en la práctica, lo que yo me he dado cuenta durante estos años de trabajo en estas cosas es que en realidad 0,5 es un valor muy bajo. Yo he tenido
relación entre variables explicativas hasta de 0,7, es decir, están relacionadas casi el 70% y no necesariamente haber tenido problemas o grandes indicios de multicolinialidad. ¿Okay? Entonces, en realidad yo subiría ese valor en la práctica de nuevo, por ahí a 0,7 o 0,8. Si yo ya tengo una correlación positiva o negativa de 0,7 o 0,8, yo ya lo tomo un poquito más con cuidado. ¿Ok? 0,5, un 0,6 no me afecta. Ya les digo, inclusive un 0,7, yo he tenido correlaciones entre variables de 0,7 sin, aparte de eso, mostrarme más indicios de multicolinialidad. Entonces, simplemente para que lo tengamos en cuenta de algún valor de referencia. La otra manera de posiblemente, o que podría ser un indicio de multicolinialidad, es la inestabilidad en los coeficientes del modelo. ¿Eso qué quiere decir? Saquen una variable del modelo y miren cómo se comportan sus betas. Si esos betas son muy distintos a cuando tenían el modelo con esa variable, pues claramente hay un indicio de que puede haber multicolinialidad, por lo menos ese tema de la inestabilidad. Por supuesto que van a cambiar los betas. Si ustedes sacan un modelo y ustedes se han dado cuenta con este tema de las dummies y los cambios estructurales y demás, si ustedes sacan una variable del modelo, sus betas van a cambiar obligatoriamente, pues porque es que la matriz de diseño cambió. Si ustedes le sacan una variable, la matriz de diseño cambia. Pero no me refiero a eso, pues no me refiero a que pase del coeficiente de uno de los coeficientes era 0,7 y pasó a 0,9. Pues eso no me preocupa tanto, pero si pasó de 0,7 a 1,5, pues ya uno dice, no, esto no puede cambiar tanto, en realidad no podría cambiar. Entonces, esa inestabilidad en los coeficientes ante la modificación en el número de variables o en el número de observaciones también, si ustedes deciden no trabajar con las 150 observaciones que tenían, sino con 120. Y estiman nuevamente el modelo con esas 120 y los betas cambian muchísimo, pues hay problemas de inestabilidad en los coeficientes y puede ser un indicio, de nuevo, no es una afirmación de multicolinialidad, es un indicio de que haya multicolinialidad. ¿Listo? Bien, la otra manera en la que uno puede también sospechar de la presencia de multicolinialidad es si hay contradicción entre las pruebas de significancia individual y conjunta. Es decir, ¿qué pasa si a mí la T, todos los p-values de las pruebas individuales de significancia me dan 0? Eso quiere decir que todas las variables son significativas. Pero ¿qué pasaría por otro lado si el p-value de la F de la prueba de significancia conjunta me da 0,70? Pues me está diciendo que se acepta la nula de que todos son 0. Y uno dice, pero ¿cómo así que la conjunta me va a dar una conclusión diferente a las pruebas individuales? Pues no tiene sentido. Entonces ahí eso es... A mí realmente eso nunca me ha pasado, yo nunca lo he visto. Nunca he visto, pero es posible que ocurra. ¿De acuerdo? En la literatura se menciona eso. ¿Ok? Que uno pueda tener contradicción entre las pruebas de significancia individual y conjunta. Entonces hay que ponerle cuidado un poco a eso también. Y la otra, que es bastante mencionada en la literatura, es que haya un R cuadrado muy alto. En realidad un R cuadrado muy alto tiene que ser muy, muy alto para que uno tenga algún indicio. Un R cuadrado de 0,9899 o algo así, 9901, tiene que ser un R cuadrado bastante alto para que uno tenga, o eso coincida, digamos, con eh, otros de los hallazgos que tenemos nosotros acá sobre la posible existencia de multicolinialidad. ¿Ok? Profe, una pregunta ya que estamos hablando del tema. Sí, dime. Cuando yo hago la regresión de mi modelo, me sale que el coeficiente de la dummy es 0, Ok. porque me lo omite, creo que es por colinealidad, Y me parece que sale. multicolinialidad. Sí.
¿Qué quiere decir? O sea, ¿tengo algo malo? Claro, sí, ¿Qué? seguramente dos de o digamos, esa variable Dumi que te está sacando está altamente correlacionada con otra, o esa y otra con el intercepto, que es lo que usualmente pasa. Entonces, lo que te está haciendo es justamente solucionándote o evitando que tengas un problema de multicollinealidad perfecta. Entonces, lo que hace Stata ahora, recuerdan que yo les dije a ustedes que Stata, las versiones anteriores de Stata, si uno incluía variables dummy y uno caía en la trampa de la variable dummy, Stata simplemente le decía, no, yo no le puedo calcular los betas. Y entonces uno quedaba como, ¿cómo así que no le puedo calcular los betas? Entonces, lo primero que uno sospechaba era de que tuviera multicollinealidad perfecta. Sin embargo, ahora las versiones nuevas de Stata lo que hacen es que el Stata detecta que no puede calcular los betas. Entonces, ¿qué hace? Inmediatamente hace una correlación entre las variables y se da cuenta que hay varias que están correlacionadas. ¿Qué hace Stata? Como lo hayas incluido en el regres, saca la última variable que aparentemente está correlacionada con los demás. Entonces, si te saco una variable, es efectivamente porque había riesgo de multicollinealidad perfecta. Entonces, Stata te está solucionando de una vez el problema de multicollinealidad. Digamos, ya por el lado de las dummies, creo que uno no debería tener problema de multicollinealidad. En realidad, uno se tiene que enfocar es en las demás variables. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cambiar la No, dummy? no, nada. No. Nada. ¿No? Stata te soluciona el problema de multicollinealidad perfecta. No Pero eso tienes quiere que, decir que entonces mi dummy no es significativa. no, no necesariamente, eso no quiere decir eso. Simplemente te está diciendo que esa dummy estaba relacionada con otra y con el intercepto, y por eso la sacó, pero no te quiere decir que que no sea significativo. No sabemos, porque es que te la sacó del modelo. O sea, pero en temas entonces de, como tal de interpretación, porque toca pues interpretarlo con las pruebas de significancia. No, pero es que Entonces, no puedes interpretarla, vas a interpretar las que te quedan en el modelo. Esa te la omitió, pues no la puedes interpretar, no hay forma. o sea, solo interpreto los cambios en pendiente. Exacto, Ah, ok. exactamente. Listo, muchas Sí, gracias. señora, con mucho gusto. Muy bien. Eso es lo que tiene que ver con multicolinealidad. ¿Listo? Fíjense que es muy sencillo, simplemente aquí estamos dándole nuevamente una mirada a ese tema que ya habíamos revisado con las dummies, mirando algunas causas, algunas consecuencias y algunas formas de detección, que pues esas las vamos a revisar yo creo que ya la semana entrante en Stata. Ahorita vamos a ver las primeras en Stata de los residuos. Y bien, el último tema que tiene que ver con los supuestos del modelo es la forma funcional. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un poco de qué se trata. Este tema de forma funcional en el modelo tiene que ver especialmente con que ustedes tengan variables omitidas en su modelo. Es, digamos, lo principal que están midiendo la prueba que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Y en algunas ocasiones eh, también la literatura menciona que puede capturar algo de si su modelo también está inadecuadamente especificado en términos de logaritmo natural o de que hayan debido tomarle logaritmo natural o no tomarle logaritmo natural. Sin embargo, como ustedes se van a dar cuenta ahorita en la prueba, él arroja muy poca información por cómo está diseñada la prueba, les da muy poca información de ese tema. Es más que todo con respecto a tema de variables omitidas, de que ustedes hayan incluido lo que deben incluir. ¿Listo? Entonces, de eso se trata esta prueba básicamente. ¿Qué hacemos nosotros para llevar esta prueba de hipótesis? Pues simplemente estimamos Y, nuestro modelo original, Y, X2, X3, y el término de error, como lo tenemos acá abajo, que es estimar el modelo original, ¿cierto? Luego vamos a calcular Y gorro. ¿Cómo calculamos Y gorro? ¿Se acuerdan cómo calculábamos E gorro? E gorro lo calculábamos con el comando predict.
Ahora, Y gorro también lo calculamos con el comando predict, pero por defecto, si nosotros no le damos al predict un nombre y no le damos coma resid, si no le damos coma resid, lo que hace Stata por defecto es que la predicción que nos hace es la predicción de la variable dependiente, es decir, Y gorro. ¿Listo? Si no le damos predict, Stata lo que hace es que nos calcula la predicción de la variable dependiente, que es Y gorro. ¿Ok? Bien, entonces calculamos estimamos el modelo, luego le damos predict, le damos un nombre, por ejemplo, Y-gorro, se me ocurriría a mí, y ya nada más, y él nos va a calcular la predicción de Y luego estimamos una regresión auxiliar. Usualmente uno lo hace con Y o con el error, sin embargo, lo más utilizado es Y. Estimamos Y gorro, perdón, aquí me falta, así, aquí está bien. Estimamos el modelo original de Y contra las variables explicativas del modelo original x2, x3 y le vamos a incluir potencias de Y gorro a esa regresión auxiliar. Y probamos la significancia de estas potencias que yo llamé alfa 1, alfa 2 hasta alfa q. ¿Listo? Aquí ustedes ven que en esta regresión general que yo tengo acá abajo, tenemos y al cuadrado, y al cubo, hasta y a la potencia q. Esto, digamos, es porque de esta manera desarrollaron la prueba estos señores que la desarrollaron. Sin embargo, en la práctica lo que hace uno es incluir máximo potencia cúbica. ¿Ok? Máximo, con eso captura uno cualquier cosa de inadecuada especificación que tenga el modelo, ¿de acuerdo? Es decir, ustedes deberían correr como regresión auxiliar su variable dependiente normal, sus variables explicativas normales, Y gorro elevado al cuadrado y Y cubo, perdón, y Y elevado al cubo. Más potencias es innecesario, según lo que ha mencionado la literatura en los últimos años, ¿de acuerdo? Después de eso, ¿qué hace uno? Pues le haría una prueba de significancia a alfa 1 y a alfa 2. Si alfa 1 y alfa 2 son iguales a 0, pues tenemos una forma funcional adecuada de nuestro modelo. Y si hay al menos uno de esos alfas distinto de 0, pues la forma funcional es inadecuada. Eso es lo que nos hace esta prueba de hipótesis. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o alguna duda, muchachos? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, ¿podrías retroceder la diapositiva, por favor? Por supuesto, claro que sí. Entonces, de nuevo, llegaría uno solamente hasta Y gorro al cubo. Uno no necesita más potencias en realidad, a pesar de que la prueba puede considerar más, sin embargo, solo con Y al cubo es suficiente. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces nos vamos a pasar a Stata para que veamos cómo hacer las pruebas de heteroscedasticidad, de autocorrelación. Lo de normalidad, pues es muy sencillo y seguramente ustedes ya lo hicieron en su taller. Era solamente guardar los errores y darle JB espacio E y SK espacio E y interpretar eso, así que eso no tiene misterio. Pero sí quiero que miremos las pruebas de heteroscedasticidad y autocorrelación para implementarlas en esa prueba, ¿listo? Entonces acá tenemos en el do file, igual yo les voy a subir este do file más tarde, de pronto antes de mediodía, y las tablas de Durbin y Watson, y las notas actualizadas y demás, ¿sí? Entonces, y el video obviamente. Entonces miremos un poco la parte de Stata, la violación de supuestos. Entonces vamos a centrarnos primero en las pruebas de heteroscedasticidad, ¿ok? Vamos a utilizar para eso, vamos a utilizar la base de datos. ¿Recuerdan la base de datos de la función de salarios que teníamos para Colombia, para Medellín, en el año 2000? Con la que estimamos el modelo de salarios, vamos a utilizar esa misma base de datos.
Entonces aquí lo que hago es la lectura de los datos. Aquí hago la lectura de los datos, calculo el logaritmo natural de los salarios y estimo la regresión con estos comandos que yo tengo acá. Genero la variable dummy para hombre. Aquí tengo la de mujer también, pero solamente utilizo la de hombre. Listo. Y estimo la regresión con la que voy a trabajar. Es decir, esta que tengo acá. Mi variable dependiente, mis variables explicativas, escolaridad, experiencia y la DUMI. Todas son significativas, sin problema. ¿Listo? Ahora me voy a enfocar en buscar o probar si tengo heteroscedasticidad. Entonces, ¿qué nos había dicho la prueba de... la prueba de Bruce de Golfer y Quant? La prueba de Golfer y Quant nos había dicho que ordenáramos todas las variables de menor a mayor, por la que pensábamos que está causando la heteroscedasticidad, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Cómo hago yo? Yo creo que era lo que le recomendaba en el taller, o lo que le recomiendo en el taller. Como Golfer y Quant nos dice que tenemos que saber cuál es la variable que está causando el problema, ¿cierto? Ese es uno de los supuestos. Es causada por una sola y la conozco, pero nosotros en nuestro taller posiblemente no vamos a tener idea de cuál es la que está causando el problema. Entonces yo les digo, grafiquen el scatter plot de la dependiente contra cada una de las explicativas y miren a ver cuál podría ser la que está mostrando algún tipo de heteroscedasticidad. Entonces lo que yo hago acá es graficar eso justamente. El salario contra una de mis explicativas. Salario contra una de mis explicativas, que es la escolaridad. Acá inicialmente yo veo que aquí la dispersión es menor, es decir, todos los puntos están muy cercanos, mientras que acá al final, fíjense que la dispersión es más alta, los puntos están más alejados unos de otros. Entonces posiblemente esto sea tenga algún indicio de heteroscedasticidad. Miremos el salario contra la experiencia, igual, con una concentración muy alta, los puntos tienen dispersión muy bajita acá, y parece que la dispersión aumenta a medida que nosotros avanzamos en años de experiencia, los puntos están más separados unos de otros. La varianza aquí parece ser mayor. ¿Listo? Entonces eso podría ser. Entonces lo que voy a hacer yo es decir, bueno, la experiencia es la que yo voy a decir que es la que me está causando el problema. Ustedes igual tienen que escoger una. Ustedes me van a decir, profesor, ¿y qué pasa si los gráficos me dan exactamente igual? Pues entonces tiren una moneda. Ahorita no nos importa, pues porque esa prueba es muy restrictiva y nosotros en realidad en la vida real, en la práctica, nosotros no necesariamente sabemos cuál es. Entonces simplemente para poder implementar la prueba ustedes necesitan una. Escojan una de sus variables y con esa variable hacen la prueba. Listo, entonces lo que hacemos acá enseguida, pues yo me estoy deshaciendo de los valores missing, de todas las observaciones que tengan missing, hago una tabla descriptiva de las variables explicativa independiente. Listo. Y ahora, nos dice ordene toda la muestra o toda la base de datos con respecto a la variable que está causando el problema. Entonces yo estoy diciendo que la que me está causando el problema es la experiencia. Entonces le digo sort X, ordéneme toda la base de datos con respecto a la experiencia. Yo me voy acá al browser y puedo observar acá en la experiencia que ya me la ordenó, fíjense. Me muestra primero las observaciones que tienen experiencia 0, los trabajadores con experiencia 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta los que tienen 14, 15, 16, 28, 30, 36 años de experiencia. ¿Ok? Listo, entonces ya ordené la prueba de menor a mayor. Ahora me dice, necesitamos estimar dos regresiones separadas, ¿cierto? Una
para la primera parte de la muestra, como si yo estuviera de este lado del diagrama de dispersión, y otro de este lado, pero tengo que omitir R observaciones del centro de la muestra. Entonces eso lo podemos hacer simultáneamente. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente yo le digo a Stata, hágame una regresión, que es lo que me está pidiendo la prueba, mi variable dependiente, las explicativas, incluyendo la dummy, pero le doy esta opción in. Entonces, córrame esta regresión siempre que yo esté dentro de la observación 1 y la observación 10.120. Yo tengo 23.241 observaciones. Entonces, lo que estoy haciendo es diciéndole, me corra solamente esta regresión entre la observación 1 y la 10.120, y la otra partición de la otra regresión sería la misma regresión, pero de la observación 13.120 a la 23.241. Fíjense que entre 10.120 yo termino aquí la primera regresión en la observación 10.120 y la segunda la empiezo en la observación 13.120, es decir, yo le quité 3.000 observaciones acá, ¿cierto? Entonces, si ustedes escojan creo que más o menos es como el 15 o el 20% de observaciones que omiten y pueden estimar esa regresión. ¿Qué voy a sacar de esta primera partición de la muestra? Pues la varianza, ¿cierto? En particular la desviación estándar. Y lo mismo de este lado, quiero calcular la varianza del error o la desviación estándar del error para luego hacer un cociente entre ellos que vamos a llamar lambda. Eso es lo que vamos a hacer. Correr estas dos regresiones de estas dos particiones, calcularle la varianza de los errores a cada partición, tomarle raíz cuadrada y hacer un cociente que vamos a llamar lambda. Eso es lo que hacemos. Entonces aquí tenemos de nuevo la primera regresión. De esa regresión recuerden, bueno, una cosa, acuérdense que el estimador de la varianza de los errores es E gorro transpuesto por E gorro sobre T menos K. E gorro transpuesto por E gorro, sigma gorro al cuadrado, es E gorro transpuesto por E gorro sobre T menos K. Pero ya saben ustedes que es E gorro transpuesto por E gorro, es la suma de residuos al cuadrado. Pero ustedes ya saben que es la suma de residuos al cuadrado, es RSS, ¿cierto? Entonces, de mi regresión, lo que yo hago es sacar o capturar o guardar la suma de residuos al cuadrado, que ya lo hicimos nosotros en las pruebas de hipótesis, y T menos K, Stata lo guarda como df-r. Entonces yo lo voy a llamar df1, porque son los grados de libertad de la primera partición de la muestra. Calculo el estimador de la varianza del error, que es RSS sobre T menos K, ¿se acuerdan? La suma de residuos al cuadrado sobre T menos K, ya estoy calculando la varianza. Y a esa varianza le tomo la raíz cuadrada, que es la desviación estándar. Es decir, ya encontré S1. En la prueba de Golfer y Kwan ya encontré S1, el denominador. Y luego hago lo mismo para la segunda parte de la muestra y encuentro S2. ¿Ok? Entonces yo acá hago todo esto, encuentro S1, S2 y calculo lambda. Lambda es el cociente entre la desviación estándar de los errores del modelo 2 sobre la desviación estándar de los errores del modelo 1. Todo eso yo lo estoy generando acá como variables nuevas, entonces ustedes lo van a poder ver acá. Entonces fíjense, acá está la suma de residuos al cuadrado de la primera parte, grado T menos K de la primera parte, la varianza de la primera parte y la desviación estándar de la primera parte. Hacemos exactamente lo mismo con la segunda parte, suma de residuos al cuadrado, T menos K de la segunda parte, varianza de la segunda parte, de la raíz cuadrada de eso, que es la desviación de la segunda parte, y luego hago el cociente entre ese 1 y ese 2, y me da 1,1219. ¿Listo? Ese sería el estadístico. Lambda es el estadístico calculado. ¿Con qué lo vamos a comparar? Lo vamos a comparar con una F que va a tener T menos R menos 2K grados de libertad en el numerador. T es el número de observaciones total. R son las variables que yo omití, que creo que eran 3.000.
menos 2 veces K, ustedes ya saben que es K sobre 2, y lo mismo, grados de libertad en el denominador. Ustedes buscan este valor crítico en la tabla y lo comparan con lambda que nos dio 1,12, dijimos. Sí, 1,1219. Y listo. Ustedes buscan este valor, eso les queda de tarea, simplemente buscar este valor F crítico en la tabla. Miran dónde cayó el 1,1219. Si cayó en la zona de aceptación o de rechazo, recuerden que la nula es homocedasticidad, la alterna es heterocedasticidad. Y listo. Esa es la prueba de Goldfeld-Quandt. Profe, Señor, esa prueba solo se hace para datos de corte transversal. no señor, ¿por qué? ¿Quién dijo? ¿Cómo así? Porque, bueno, la primera, pues el primer paso que usted hace es hacer el gráfico de dispersión, y pues para los gráficos de dispersión en corte transversal, el series de tiempo no tiene sentido hacer un gráfico de... Claro, pero es que las observaciones ya están ordenadas en el tiempo, ¿cierto? Digamos, en series de tiempo, bueno, la pregunta es buena, sí. Cuando ustedes tienen series de tiempo, no tienen que ordenar la variable, porque se supondría que ya las observaciones, esperan un segundo, ya las observaciones deberían estar organizadas, pero están organizadas en el tiempo. Normalmente lo que pasa con las series de tiempo es que las variables van aumentando a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Difícilmente disminuyen. Yo creo que es una buena pregunta. Yo no lo había considerado. O sea, digamos, cuando uno lo hacía, digamos, antes, porque esta es una prueba muy poco utilizada en la práctica, es que uno ya asumía que las observaciones estaban organizadas en términos de cualquiera de las variables porque todas aumentan en el tiempo usualmente. Entonces, como quedaba lo mismo, sin embargo, alguna va a tener alguna caída o alguna cosa, pero lo que yo les recomendaría es simplemente, si tienen series de tiempo, solamente estimen sus regresiones entre la partición de las observaciones que tengan, sin ordenarla por alguna variable en particular, porque nosotros esperamos que ya estén organizadas en el tiempo. Y si asumimos que esas observaciones van creciendo en el tiempo, entonces esperaríamos que ya estén ordenadas. Sí, pero la pregunta es buena. Porque es que no creo que tenga sentido si yo las organizo con respecto a una variable que yo pueda pensar. Es posible que mis variables en el tiempo se desordenen y tendría que tomarlo como un corte transversal y no tendría mucho sentido. Listo, entonces hagámoslo así. Los que tienen series de tiempo, simplemente estimamos las dos regresiones aparte, ¿ok? Sin ordenarlas por ninguna variable en particular. Y hacemos la regresión, pero... sí, porque es que esta variable ya no vuelve a entrar al modelo nunca más. Aquí simplemente nos va a decir es cuál de las dos, si tenemos o no tenemos heterocedasticidad, pero no nos está diciendo cuál es. Digamos, no nos vuelve a condicionar sobre X. Entonces hagámoslo así, simplemente no ordenemos en series de tiempo por alguna variable en particular. O sea, digamos, si tienen series de tiempo, pues no hagamos esta primera parte de revisar los gráficos. Ya ustedes lo hicieron, me imagino, en un paso previo, sino que hagámosla simplemente en el tiempo, ¿ok? Y ya, no organicemos por alguna variable en particular. Gracias por la pregunta. Tiene mucho sentido. Bien, más preguntas, muchachos, dudas. Profesor, una pregunta. Esa partición que se hace, por Sí. ejemplo, en el caso ahí que es de la observación 1 hasta la 10.120, debe Sí. tener alguna justificación. Simplemente lo que yo considere. No, 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 no. La justificación es esta. Aquí dice, mira, omitir R observaciones del centro de la muestra. En general, si el número de observaciones es 30, quiten 4, omitan 4. Si es 60, omitan 10.
para muestras más grandes, R puede ser el 15% de la muestra, no es lo que tú quieras. Pues entre el 15 y el 20% más o menos. Yo creo que aquí saqué como 3.000 observaciones, que tal vez es como el 20% de la muestra. ¿Sí? Fíjate, yo quité creo que 3.000 observaciones. Simplemente aquí lo hice para que fuera claro para ustedes ver que yo había quitado un conjunto de observaciones, ¿sí? Pero no es que esto sea cualquier cosa, no. La diferencia entre 10.120 y 13.120, aquí son 3.000 observaciones, que fue lo que yo saqué, que tal vez fue un poco más del 20%, pero lo que nos recomienda siempre es más o menos entre el 15 y el 20%, entonces no es cualquier cosa. ¿Listo? Buena pregunta. Listo, gracias. Con mucho gusto. Bien, entonces vamos a mirar ahora la prueba de Brush y Pagan. Es súper sencilla de implementar en Stata. Recuerden, la prueba de Brush y Pagan es sencillamente estimamos el modelo original, guardamos los errores los elevamos al cuadrado y estimamos una regresión auxiliar cuya variable dependiente son los errores al cuadrado en función de las variables explicativas del modelo original. Y probamos la significancia de esas variables del modelo original. Y ya. Pues miren, estimamos la regresión que yo tenía normal. Guardamos los errores, elevamos los errores al cuadrado. A veces también la literatura dice que podemos tomarle logaritmo natural a esos errores al cuadrado, o no, eso creo que no tiene ningún problema. Entonces aquí le tomamos logaritmo natural y luego estimamos nuestra regresión auxiliar. Fíjense, la variable dependiente es el logaritmo natural del error al cuadrado en función de las variables explicativas originales. Listo. Y hacemos una prueba de significancia de esa regresión, de esas variables en esa regresión auxiliar. ¿Qué nos da? Aquí tenemos, fíjense, esta es la regresión de los errores al cuadrado, logaritmo natural. Significativa la escolaridad, significativa la experiencia. La DUMI no es significativa, es decir, tengo efectivamente problemas de heterocedasticidad. Aparentemente, ¿qué me las está generando? Tanto la escolaridad como la experiencia. Si yo hago la prueba ya conjunta de estas tres variables, pues me da lo que yo espero, y es que se rechace la nula. Es decir, yo estoy cayendo acá, en la hipótesis alterna, porque hay al menos uno de esos alfa, en particular el alfa de la escolaridad y la experiencia, que me está dando distinto de cero. Es decir, que de acuerdo a la prueba de Brush y Pagan, parece que yo tengo, o más bien tengo, heterocedasticidad. ¿Listo? Es muy sencilla de implementar. La de White es una extensión de esa prueba. En la de White, recuerden que yo tengo, aparte de todo lo que acabé de hacer con la de Brush y Pagan, le voy a incluir el cuadrado de la variable, de cada una de las variables explicativas. También en la literatura se menciona que una extensión de esa prueba puede ser la interacción entre las variables explicativas, es decir, también le puedo incluir aquí adicionalmente el producto entre x2 y x3. ¿Ok? Eso también se hace usualmente. Entonces, la prueba de White, lo mismo que hicimos en la de Brush y Pagan. El modelo original, estimamos el modelo original, guardamos los residuos, elevamos los errores al cuadrado, le tomamos logaritmo natural. No es obligatorio, pues en ese caso es muy flexible. Calculamos el cuadrado de la escolaridad, el cuadrado de la experiencia. De nuevo, yo podría tener los productos de las variables explicativas. Eso también se puede utilizar con las dummies. ¿Listo? Corro todo eso y genero mi modelo de regresión auxiliar, que son los residuos en función de las variables originales del modelo y adicionalmente S2 y X2. Y hago una prueba sobre esos
permítanme a ver si ya generé todo eso. Tal vez sí. Listo. Esta sería la regresión auxiliar de la prueba de White. La misma que la de Brush y Pagan, excepto que le incluí el cuadrado o los cuadrados de las variables explicativas. Logaritmo natural del error al cuadrado en función de escolaridad, experiencia de la DUMI y del cuadrado de la escolaridad y la experiencia. Y reviso la significancia. Pues fíjense que hay bastantes significativas, la escolaridad, la experiencia y la escolaridad al cuadrado. Es decir, que tengo problemas de heterocedasticidad. La prueba conjunta de esos alfas me da 0 también. Es decir, que la prueba de White también me está diciendo, perdón, la prueba de White me está diciendo también que estoy cayendo en la hipótesis alterna, es decir, que tengo problemas de heterocedasticidad, porque hay al menos uno de esos coeficientes, de estos, hay al menos uno, en realidad hay 3 que son significativos. ¿Ok? Bien, esta es la versión extendida de ese modelo, en donde estoy incluyendo el producto de S con X, de S con la DUMI y de X con la DUMI. Entonces también se puede hacer. ¿Cómo solucionamos el problema? Entonces ustedes van a decir, bueno, ya encontramos que teníamos heterocedasticidad, ¿ahora qué hacemos? Yo les mencioné que una vez nosotros tenemos o detectamos ese problema de heterocedasticidad, lo que podemos hacer es solucionarlo a través de la transformación de White. Y esa transformación de White, ¿qué es lo que nos está diciendo? Modifica o transforma la matriz de varianzas covarianzas de los betas. ¿Cómo lo hacemos en Stata? Con la opción, después de que estimamos la regresión o cuando la estamos estimando, le damos coma y le damos robust. Si le damos coma robust, automáticamente Stata nos hace la transformación de la matriz de varianzas covarianzas de los betas. Entonces aquí está el comando y esta es la salida de regresión. Fíjense que ahora aquí nos aparece Robust Standard Errors. Errores estándar robustos a heterocedasticidad. Si ustedes comparan esta regresión con la regresión donde no le colocan Robust, los coeficientes de los betas van a ser exactamente iguales. ¿Listo? Lo que va a cambiar es los errores estándar. Y por supuesto los t, ¿no? Porque acuérdense que, ¿cómo calculamos t? Pues el beta, el coeficiente del beta sobre la desviación estándar. Entonces, si cambia el denominador, claramente me va a cambiar todo el cociente que es t. Entonces, estos errores estándar que tenemos acá ya están corregidos por heterocedasticidad. Si yo no encuentro heterocedasticidad, pues no tiene sentido que yo le haga el robust, ¿cierto? No estime mi regresión con robust. Bien, ahora, miremos la parte de autocorrelación. Entonces, para autocorrelación vamos a utilizar una prueba de, una base de datos. Dime. Usted, por ejemplo, usted sabe que hemos hecho más de 2 regresiones diferentes. Sí. Entonces, en cada regresión, como uno tiene que guardar los errores de esa regresión, en cada regresión, por así decirlo, los errores se tienen que llamar diferente. Así es, claro. Sí, porque si no, ya Stata te va a decir, no, ya los creó. Ya creó los errores, a menos que sean los mismos. Pues si son los mismos, no tiene sentido que los vuelvas a hacer. Pero tú eres la que se tiene que fijar en eso, si realmente el modelo, si los errores corresponden al mismo modelo o si es otro. Sin embargo, ahí yo creo que entonces es mejor que, para que ustedes no se vayan a confundir, es mejor que los llamen distintos. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso, es cierto. ¿Ok? Bien. Listo, gracias. No, con gusto. Profe, en Sí, caso que no exista heterocedasticidad, pues nosotros probamos que hicimos pues la prueba. sí, claro, por supuesto. Si no existe, igual tienen que decirme, mejor dicho, tienen que hacerla, así la respuesta o la conclusión sea que no hay heterocedasticidad, efectivamente. Gracias, profe. Con muchísimo gusto. Bien, entonces para autocorrelación,
lo que vamos a hacer ahora es utilizar otra base de datos, porque estábamos trabajando con una base de datos de corte transversal. Vamos a trabajar con una base de datos de series de tiempo anual, que es CONS, ¿listo? Entonces lo que hacemos es el modelo de consumo de las diapositivas que les estaba mostrando ahorita, las gráficas. Entonces es el consumo contra el ingreso disponible. Nosotros ya habíamos revisado eso anteriormente. Recuerden, no se les olvide cuando estén trabajando series de tiempo, formatear las variables para que Stata se las reconozca como serie de tiempo. Porque a la hora de hacer los gráficos y a la hora de hacer los rezagos, Stata no se los va a aceptar si ustedes no hicieron el TS-set y demás. Entonces aquí importamos la base de datos, tomamos el logaritmo natural de las variables, le damos el TS-set a Stata, corremos la regresión y para autocorrelación lo primero que vamos a hacer es un gráfico de los residuos. ¿Listo? Entonces estimamos el modelo de regresión, guardamos los errores. ¿Listo? Y vamos a hacer un gráfico de los residuos que se los había mostrado hace un momento. Fíjense que acá nos damos cuenta que esto tiene una tendencia aquí que baja y vuelve y sube. Estos errores no pueden ser así, tienen que estar alrededor de 0 siempre. Y aquí tienen una tendencia. Eso no debe pasar. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a, bueno, entonces una otra manera de poder tener un indicio de autocorrelación es graficar, hacer un diagrama de dispersión entre el error y el error en T-1. ¿Listo? ¿Cómo generamos los rezagos en Stata? Simplemente con la opción L. y le doy la variable en la que quiero rezagar. Entonces genero una variable, generate, le pongo un nombre, yo le estoy poniendo E1 si estoy queriendo calcular el primer rezago, y le doy L. y la variable a la cual le quiero sacar el rezago. Si yo quisiera calcular el segundo rezago, pues le doy L2.E. Si quisiera calcular el tercer rezago, pues L3.E y así sucesivamente. ¿Cómo se ve un rezago en Stata? Aquí dice 2, fíjense. Este E-1 es el primer rezago. ¿Qué es el primer rezago en realidad? Fíjense que si yo me paro acá, estoy en 1929. ¿Cuál sería el error en el periodo anterior a 1929? Entonces yo voy, miro este error y digo cuál es el periodo anterior a 1929. Pues no hay porque no tengo más información. Entonces Stata pone missing. Me bajo a la siguiente observación. Stata perdón, le estoy diciendo que es el primer rezago. Entonces me paro en 1930, ¿cierto? Este es el error estoy en la posición de 1930. Pero aquí no tengo que poner el error de 1930. Aquí tengo que poner el error en T-1, es decir, en 1929. Por eso pongo este. Este va acá. Y así sucesivamente. Este iría acá, este iría acá, este iría acá y así sucesivamente. Lo mismo con el segundo rezago. Yo me paro aquí, no tengo información del periodo anterior. No tengo información del error 2 periodos anteriores. Ahora sí, me paro acá. ¿Cuál es el error en 2 periodos anteriores? Pues es 0,28. Entonces este va acá, luego este va corrido una posición. Perdí 2 observaciones porque calculé 2 rezagos del error. Bien. Profe. Señor. Para los cálculos de los rezagos no hay un comando así como usted utilizó la vez pasada, que utilizó el egen para hacer el cálculo de las variables dummy mensuales. Por ejemplo, como son muchas, 11, por ejemplo, la vez pasada, en este caso, si una persona quiere calcular 18 rezagos, como usted comentó, tendría que escribir las 18 veces. Sí. Sí, yo no sé si haya, la verdad, nunca lo he pensado, nunca lo he pensado de esa manera. Yo no he trabajado mucho con variables mensuales, hace mucho rato que no trabajo, no sé, tocaría averiguar, darle una mirada en Google y en los foros estos que hay de Stata porque no recuerdo. Ahora que lo mencionas, yo pensaría que sí, pero no lo conozco, sería mi respuesta en ese caso. Entonces dale una mirada, si no lo hay, pues mejor escribe los 18 rezagos uno a uno. Pero yo pensaría que sí, eso ya debe estar inventado.
tienes razón, valdría la pena. Y si lo puedes revisar y lo compartes, chévere. Listo, profe, gracias. Bueno, a ti por la pregunta. Muy bien. Ahora, entonces yo genero estos dos rezagos y lo que voy a hacer es graficar el error en T con el error en T-1 para tener esa idea de si esa relación tiene una tendencia positiva o negativa. Esto fue lo que les mostré hace un momento. Ese gráfico se hace con estos comandos que tenemos acá. Ustedes ya lo conocen muy bien. Simplemente estamos graficando el diagrama, haciendo el diagrama de dispersión del error con el error en T-1. Bien, ahora lo que hacemos, lo que nos dice la prueba de Durbin y Watson es corra una regresión sin constante, por eso le digo acá no constant, entre el error y el error rezagado, y aquí estoy guardando ρ. Yo estoy guardando ρ, con esta opción lo puedo guardar. _b, y entre corchete cuadrado le digo, guárdeme el coeficiente de la variable L.E. ¿Con qué nombre? Con el nombre ρ. Y luego le digo, calcúleme el Durbin como 2 menos 2 veces por ρ. Entonces, de una vez le digo a Stata que me haga eso. Entonces, aquí está mi regresión auxiliar entre los errores y el rezago de los errores. 0,84 es ρ. ¿Listo? Con ese ρ, yo hago la operación 2 menos 2 veces por ρ. Y eso lo voy a encontrar acá. Aquí está ρ. El Durbin y Watson me da 0,3030. ¿Listo? Y yo lo ubico 0,3030. Si ustedes buscan en la tabla, los valores de L y de U van a ser 1,598, 1,59 y 1,65. O sea, 1,59 y 1,65 acá. Entonces, 1,59 y 1,65. Y el Durbin me dio 0,30. Me dio aquí, ¿cierto? Muy pegado a 0. Claramente estoy cayendo en la zona de autocorrelación positiva. Y tiene sentido, porque el R me dio alto. El R me dio 0,8. 0,84, fíjense. Muy cercano a 1. Es decir, que el error de hoy con el error de ayer están altamente correlacionados. Efectivamente, esa correlación es positiva. Bien, y la última prueba que vamos a ver es la prueba de Bruch y Godfrey. Tenemos aquí, lo que estoy haciendo es importar una base de datos trimestral para que pudiéramos tener más rezagos. Le hago todo el formato de la serie trimestral, fíjense, hasta el TSC. Esto ya lo deben saber ustedes. Aquí ordeno las variables, aquí no hay nada nuevo. Importé la base de datos, generé la variable de tiempo y demás. Le estoy tomando, es mi mismo modelo de consumo, pero con datos trimestrales. Generé el logaritmo natural de la variable dependiente, de la explicativa, estimé la regresión, guardé los residuos y después, ¿qué hice? Estimo una regresión auxiliar. Variable dependiente son los residuos, las variables explicativas, las mismas del modelo original, que solamente tengo el ingreso disponible, y adicionalmente rezagos del error, ¿cierto? Como tengo datos trimestrales, la teoría me dice incluya 4. Pero aquí adicionalmente yo estoy incluyendo 2 adicionales, ¿cierto? Como les dije hace un momento, y hacemos una prueba de significancia conjunta de eso. Y nos da lo que tenemos acá. Efectivamente, si vemos las significancias individuales, nos quiere decir que el error en T-1 es significativo, explicando el error en T, es decir, ya hay autocorrelación. Lo mismo nos dice el error en T-2 y el error en T-4 y en 5. O sea, aquí tendríamos autocorrelación de orden 5, ¿cierto? Incluimos 6 rezagos, pero podemos observar acá que no todos son significativos. Nos está diciendo que el máximo rezago significativo es el 5, entonces la autocorrelación es de orden 5. Y listo. Dejemos lo demás, multicolinialidad y forma funcional, lo podemos dejar para el próximo miércoles. Ese día pues terminamos relativamente rápido. Les pido que tengan dudas sobre el taller, obviamente, y sobre el parcial que sería de este lunes que viene en 8, ¿cierto? El taller sería de hoy en 8.
Profesor, Señor, ¿cuándo hay que entregar el taller 3? yo les mandé un correo en Sabio hace como 3 semanas. El de hoy en 8 me lo tienen que entregar. Ok. Listo. Permítanme, voy a parar la grabación y ahorita se las envío.